El tiempo de las advertencias ha terminado. Ha llegado el momento de la represalia. El 15 de junio, Vladimir Putin cometió el peor error de toda su guerra. Lanzó un ataque masivo contra ciudades ucranianas y destruyó una catedral que llevaba casi 1000 años en pie en Kiev, un monasterio que sobrevivió a la invasión mongola, un monasterio que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Y ahora Putin intentó reducirlo a cenizas. Pero aquí está la parte que Putin no previó. Volodymyr Zelensky llevaba meses advirtiéndole que, si Rusia seguía atacando a civiles ucranianos, la respuesta ya no se limitaría al territorio de Ucrania. La respuesta llegaría a casa, llegaría hasta Moscú. Y menos de 72 horas después de que la catedral ardiera en llamas, esa advertencia se hizo realidad por partida doble. Esto es Daily Brief, y en este video vamos a explicar exactamente qué ocurrió. Cómo el peor error de cálculo de Putin terminó volviéndose en su contra, no una, sino 2 veces, en 2 de los mayores ataques con drones que Moscú haya visto jamás. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué funcionarios rusos están admitiendo por primera vez desde que comenzó la guerra que su propia producción petrolera se está desplomando. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito a Daily Brief, este es el momento de hacerlo. Seguimos esta guerra todos los días, y noticias como esta evolucionan muy rápido. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Comencemos desde el principio. La noche del 15 de junio fue una de las más aterradoras que Ucrania ha vivido durante toda esta guerra. Esa noche, Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero contra ciudades ucranianas. Al menos 5 civiles murieron y más de 35 resultaron heridos. Pero el número de víctimas no fue lo que hizo único este ataque. Fue el objetivo que Rusia decidió atacar. En algún momento de aquella ofensiva, un dron ruso alcanzó la labra de las cuevas de Kiev, un complejo monástico situado en el corazón de la capital ucraniana. Dentro de ese complejo se encuentra la Catedral de la Dormición, una construcción que permanece en pie desde el siglo XI. Fundada en el año 1051 por el monje Antonio y su discípulo Teodosio, la Labra es el monasterio más antiguo de la Rus de Kiev, la civilización histórica que tanto Ucrania como Rusia consideran el origen de sus respectivas naciones. En 1990, el complejo de la Labra de las Cuevas de Kiev fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. No estamos hablando simplemente de un edificio antiguo, estamos hablando de uno de los lugares más sagrados de todo el cristianismo ortodoxo, un sitio al que peregrinos han viajado durante casi 1000 años para venerar reliquias y santuarios que no existen en ningún otro lugar del mundo. Y Putin eligió precisamente ese lugar como objetivo. Mientras el monasterio ardía, los sacerdotes corrían desesperadamente para salvar todo lo que podían. Las imágenes grabadas esa noche muestran a un sacerdote atravesando el humo con varias cruces sagradas en brazos, mientras agentes de policía inspeccionaban el cielo buscando nuevos drones. Un reportero, frente a la catedral en llamas a las 4 de la madrugada, lo resumió con una sola frase: «Esto no se trata de tierra, esto no se trata de territorio». Así es como luce realmente la llamada Guerra Santa de Putin. La reacción fue inmediata y fue mundial. Otros lugares de valor cultural también fueron alcanzados, entre ellos un histórico estudio cinematográfico y un museo de arte en Kiev. Funcionarios ucranianos afirmaron que aquel fue uno de los mayores bombardeos rusos contra la capital y que también provocó daños en otras instituciones culturales. Según informó The Kyiv Independent, el director general de la Reserva Nacional de la Labra de las Cuevas de Kiev explicó que el techo no llegó a sobrecalentarse de forma crítica y que, de haber ocurrido, toda la estructura podría haberse derrumbado hacia el interior. En otras palabras, Ucrania estuvo a solo unos minutos de perder 1000 años de historia en una sola noche. Los líderes occidentales condenaron el ataque casi de inmediato. De acuerdo con Angelus News, el obispo Vitaly Krivitsky
de la diócesis católica romana de Kiev-Shitomir calificó el bombardeo como un ataque inhumano contra la capital ucraniana y señaló la amarga ironía de que una Rusia que se presenta como defensora de la ortodoxia estuviera destruyendo precisamente santuarios ortodoxos. También predijo correctamente que Rusia culparía a la defensa aérea ucraniana de los daños. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Las cuentas alineadas con el Kremlin guardaron silencio durante horas después del ataque, porque incluso algunos de los propios simpatizantes de Rusia no encontraban cómo justificar lo que Putin acababa de hacer. Entonces apareció la explicación oficial. Según esa versión, no había sido un dron ruso. Afirmaban que un misil fabricado en Estados Unidos, lanzado accidentalmente por Ucrania, había terminado impactando uno de los lugares más sagrados del cristianismo oriental. Solo había un problema. Los investigadores recuperaron los restos del aparato, y lo que encontraron fueron componentes pertenecientes a un dron ruso, Sheran 2, el mismo modelo de dron kamikaze fabricado en la zona económica especial de Alabuga, convertida en el principal centro industrial de la guerra de drones de Rusia. Los números de serie, los componentes. Todo coincidía con un arma rusa, no con un misil estadounidense. La explicación del Kremlin fue una mentira fabricada apenas unas horas después del ataque. Y, sinceramente, eso no representa ninguna novedad. Como dijo una vez el presidente estadounidense Harry Truman cuando le preguntaron si confiaba en los rusos. Su respuesta fue sencilla: no, porque, según sus propias palabras, rompían todos los acuerdos que firmaban. Ahora bien, dentro de toda esta historia también hay una buena noticia, y hablaremos de ella más adelante. Pero antes debemos analizar cómo respondió Ucrania, porque esto ya no es 2022, esto es 2026. Ucrania ya no es un país que simplemente soporta los ataques rusos y espera. Ahora responde. Y durante las 72 horas posteriores al ataque contra la Lavra, Ucrania respondió 2 veces, cada vez con más fuerza de la que las defensas rusas estaban preparadas para soportar. Y aquí es donde esta historia se vuelve incluso más grande de lo que sugerían los primeros informes, porque lo que comenzó como un ataque de represalia el 16 de junio terminó convirtiéndose en algo mucho mayor para el 18 de junio. Según informó NBC News, varias oleadas de drones ucranianos alcanzaron una importante refinería de petróleo en Moscú por segunda vez en una misma semana, provocando enormes columnas de humo y llamas que se elevaron sobre la ciudad durante toda la mañana, mientras numerosos vuelos comerciales sufrían interrupciones. El medio añadió que Moscú quedó cubierta por una espesa nube de humo negro durante lo que parecía ser el mayor ataque contra la ciudad desde que el Kremlin lanzó la invasión a gran escala hace más de 4 años. Y el mensaje era inequívoco. Kiev presentó el ataque como una represalia directa por el bombardeo del histórico monasterio que había provocado una condena internacional. Ahora hablemos del objetivo, porque aquí es donde la magnitud de todo esto resulta realmente impresionante. El blanco fue la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia, al sureste de la capital rusa y operada por la empresa estatal Gazprom Neft. No se trata de una instalación regional cualquiera. Esta refinería procesa alrededor de 13 millones de toneladas de petróleo crudo cada año. Suministra aproximadamente el 40% del combustible consumido en Moscú y su región metropolitana. Produce cerca del 50% del diésel y cubre alrededor del 70% de la demanda de gasolina de la capital rusa. 1 de cada 3 automóviles que circulan por Moscú funciona con combustible refinado en esta planta. Incluso el betún utilizado para reparar las carreteras de la ciudad se produce allí. Y toda esa instalación se encuentra a apenas 15 kilómetros, menos de 10 millas, del propio Kremlin. El lugar donde se presume que Vladimir Putin se encuentra protegido, aunque en realidad nadie puede asegurarlo con certeza, ya que suele mantener su ubicación en secreto. Ahora recuerda algo importante.
Esta refinería está situada dentro de uno de los espacios aéreos más protegidos del planeta. Moscú está rodeada por múltiples anillos concéntricos de defensa antiaérea, precisamente porque Putin llevaba años temiendo un ataque como este. Y aún así, los drones ucranianos lograron atravesar esas defensas, no una vez, sino 2 veces en una misma semana. Según ABC News, Ucrania lanzó cientos de drones el jueves contra más de una docena de regiones rusas, incluida Moscú, donde alcanzaron la refinería de petróleo y provocaron enormes columnas de humo negro sobre la capital. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas antiaéreos destruyeron unos 555 drones durante las primeras horas de la mañana, de los cuales aproximadamente 180 fueron interceptados cuando se aproximaban a Moscú. La información fue confirmada por el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, a través de Telegram. Piénsalo un momento. Rusia afirma haber derribado 555 drones y presenta esa cifra como una victoria. Pero si tu enemigo fuera incapaz de alcanzarte, jamás necesitarías interceptar 180 drones convergiendo sobre una sola ciudad. La magnitud de este bombardeo lo dice todo sobre hasta qué punto Ucrania está disputando ahora el control del espacio aéreo ruso. Incluso la agencia estatal rusa TASS se vio obligada a reconocer la dimensión del ataque. Según informó NBC News, la propia TASS lo describió como el mayor ataque con drones contra la región de Moscú en los últimos 2 años. Ni siquiera el principal órgano de propaganda del Kremlin pudo encontrar una forma de minimizar lo ocurrido. El costo humano dentro de Rusia, aunque mucho menor que el que Ucrania soporta de forma habitual, fue real. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que el incendio en la refinería había sido prácticamente extinguido y que no se registraron heridos en esas instalaciones. Sin embargo, según el gobernador regional Andrei Vorobyov, al menos 17 personas resultaron heridas en el conjunto de la región de Moscú, entre ellas 2 menores de edad. Mientras tanto, el Ministerio de Ecología de la región recomendó a los habitantes de varias localidades permanecer en sus casas y utilizar mascarillas como medida preventiva, aunque aseguró que los niveles de calidad del aire seguían dentro de los parámetros normales. CBS News informó además de otros daños. Uno de los drones impactó un edificio residencial en la ciudad de Zhukovsky, en las afueras de Moscú, obligando a evacuar a sus habitantes. En otros puntos, fragmentos de drones dañaron viviendas particulares, un automóvil, un gimnasio, una instalación industrial y un gran centro comercial cuyo techo terminó incendiándose, según informó el gobernador Vorobyov. Y luego está el momento político en que ocurrió todo esto. Es una coincidencia casi demasiado perfecta. Como señaló CBS News, este ataque supuso un nuevo golpe para Putin después del ataque ucraniano con drones contra San Petersburgo, su ciudad natal, ocurrido justo cuando recibía a numerosos invitados internacionales durante un importante foro económico, y el mismo día de este nuevo ataque sobre Moscú. Putin se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en Kazán, recibiendo a líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales con la región. Mientras intentaba proyectar una imagen de fortaleza ante sus invitados asiáticos, su propia capital ardía a sus espaldas. El presidente ucraniano tampoco guardó silencio sobre las razones de estos ataques. Según informó CBS News, Volodymyr Zelensky declaró en redes sociales que aquella operación constituía una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra ciudades y comunidades ucranianas, además de representar un nuevo éxito de las fuerzas ucranianas al golpear las instalaciones que sostienen la maquinaria de guerra rusa. Y en unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, Zelensky afirmó con total claridad: si Putin no detiene su guerra, Moscú arderá. Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre el contraste entre ambas estrategias, porque realmente importa. El propio primer ministro de Ucrania resumió esa diferencia con absoluta claridad
en un comunicado público emitido tras los ataques. A diferencia de Rusia, Ucrania no bombardea monasterios milenarios ni los lugares donde nació el cristianismo oriental. Ucrania ataca los pilares económicos que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. No somos iguales. Ucrania quiere poner fin a esta guerra y alcanzar una paz justa y duradera. Toda la diferencia entre ambos bandos cabe prácticamente en esa sola frase. Putin inició esta guerra convencido de que tomaría Kiev en apenas 3 días. 4 años después, está perdiendo el control del relato, del campo de batalla y cada vez más, incluso del cielo, sobre su propia capital. Mientras tanto, Ucrania, aunque aumenta mes tras mes su capacidad militar, sigue mostrando disciplina respecto a los objetivos que elige. Refinerías, líneas de abastecimiento militar, las arterias que alimentan la guerra, no los símbolos de la fe. Si Putin estuviera analizando la situación con claridad, comprendería que su estrategia de bombardear a civiles ucranianos está produciendo exactamente el efecto contrario al que esperaba. Cada ataque contra una ciudad ucraniana fortalece aún más la determinación de Ucrania. Y cada ataque de represalia contra la infraestructura energética rusa hace que ciudadanos rusos comunes, personas que jamás participaron en las decisiones del Kremlin, comiencen a cuestionar esta guerra. Es como un tornillo de banco que se cierra sobre la maquinaria militar rusa desde ambos lados al mismo tiempo. Si este tipo de análisis te resulta útil, este es exactamente el contenido que Daily Brief publica todos los días. Asegúrate de suscribirte, porque ahora vamos a entrar en las cifras. Y son precisamente las cifras las que convierten esta historia en algo verdaderamente impresionante. Hablemos de la campaña en su conjunto, porque los ataques contra la refinería de Kapotnia no fueron incidentes aislados. Forman parte de una estrategia ucraniana sostenida durante meses para debilitar sistemáticamente el sector petrolero ruso. Y las pruebas de que está funcionando ya no proceden únicamente de fuentes occidentales. Ahora son los propios funcionarios rusos quienes empiezan a reconocerlo. Solo durante el mes de mayo, Ucrania atacó refinerías rusas en 16 ocasiones distintas, alcanzando 8 de las 10 mayores refinerías del país por volumen de producción. Si además se incluyen depósitos de combustible, centros de almacenamiento y otras instalaciones petroleras, el total asciende a aproximadamente 30 ataques en un solo mes. Eso equivale, en promedio, a casi un ataque diario durante todo el mes de mayo. Según el Centro de Análisis Bifeeder Research, esta campaña no comenzó este año. Ucrania ha mantenido ataques continuos contra la infraestructura petrolera rusa durante todo 2025, intensificando especialmente el ritmo desde el verano hasta el otoño. Reuters y diversas fuentes de la industria estiman que al menos 17 grandes refinerías fueron alcanzadas por drones y misiles ucranianos durante ese año, mientras que algunos informes ucranianos elevan la cifra a más de 100 ataques cuando también se consideran otros objetivos energéticos. Ese mismo análisis señala que, en el momento de mayor impacto, entre el 17% y el 20% de la capacidad total de refinación de Rusia quedó fuera de servicio debido a la combinación de ataques ucranianos y trabajos de mantenimiento programados. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión verdaderamente histórica. Durante años, Rusia se negó a reconocer que cualquiera de estos ataques estuviera teniendo algún efecto. La estrategia del Kremlin consistía en ocultar los daños utilizando un lenguaje ambiguo y esperar que nadie relacionara unos hechos con otros. Eso cambió este mismo mes. Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, representante de Rusia ante la alianza OPEP+, realizó lo que numerosos analistas energéticos consideran la primera admisión oficial de que los ataques ucranianos están reduciendo la producción petrolera rusa. Según informó oilprice.com, las declaraciones de Novak constituyen el primer reconocimiento público por parte de Rusia de que la intensificación de los ataques con drones contra las refinerías está reduciendo la capacidad nacional de refinación.
El propio Novak declaró a los periodistas que la producción petrolera rusa es actualmente inferior a la registrada a comienzos de 2026. Atribuyó esa caída al hecho de que varias refinerías están sometidas a lo que calificó como reparaciones no programadas, asegurando al mismo tiempo que Rusia está aprovechando al máximo toda su infraestructura de exportación. Reparaciones no programadas. Detente un momento en esa expresión, porque volveremos a ella. La prensa estatal rusa está utilizando prácticamente las mismas palabras para ocultar exactamente la misma realidad a su propia población. El servicio de noticias Indexbox aportó además un contexto importante. Señaló que, como consecuencia de la caída en la producción de las refinerías, Rusia ha incrementado las exportaciones de petróleo crudo, pero Ucrania también ha comenzado a atacar las terminales de exportación situadas tanto en el Mar Báltico como en el Mar Negro. Además, esa misma semana, Rusia prohibió las exportaciones de combustible para aviación hasta el 30 de noviembre de 2026, con el objetivo específico de garantizar el abastecimiento interno frente a la creciente campaña de ataques con drones. Piensa en lo que eso significa. Estamos hablando del tercer mayor productor de petróleo del mundo, un país que posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, y que ahora se ha visto obligado a prohibir durante casi 6 meses la exportación de combustible para aviones simplemente para asegurarse de disponer de suficiente combustible dentro de sus propias fronteras. Ese no es el comportamiento de un país que está ganando una guerra energética, es el comportamiento de un país que está gestionando una crisis, y esa crisis viene gestándose desde mucho antes de esta admisión oficial. Según informó Al Jazeera a principios de este año, los daños sufridos por la capacidad exportadora rusa ya eran graves en el mes de abril. Las exportaciones habían caído hasta tal punto que Rusia se vio obligada a reducir su producción diaria entre 300.000 y 400.000 barriles, según cálculos elaborados por Reuters y respaldados por 5 fuentes independientes. Ese mismo informe citaba al jefe de la inteligencia militar sueca, Thomas Nilsson, quien declaró al Financial Times que Rusia necesitaría mantener el precio del petróleo por encima de los $100 por barril durante el resto del año simplemente para cubrir su déficit presupuestario. Y los precios del petróleo no se han mantenido de forma constante por encima de ese nivel. Eso significa que las cuentas fiscales de Rusia simplemente no cuadran. Ahora llevemos todo esto a la vida cotidiana de los ciudadanos rusos, porque las cifras de una hoja de cálculo no reflejan realmente cómo se vive esta situación sobre el terreno. Moscú y San Petersburgo, las dos ciudades más ricas y desarrolladas del país, ya están racionando abiertamente el combustible. Las gasolineras han comenzado a limitar la cantidad de gasolina que puede comprar cada conductor. En videos difundidos desde Moscú se observa cómo a los automovilistas se les informa que solo pueden adquirir un máximo de 20 litros de gasolina por vehículo, 40 litros de diésel y un límite absoluto de 200 litros para camiones. En uno de esos casos, un conductor que intentó llenar un depósito de 65 litros cuando apenas le quedaban 68 kilómetros de autonomía fue rechazado y recibió una respuesta tajante. 20 litros era el máximo permitido. Esta es la capital de un país que posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y aún así sus propios ciudadanos no pueden llenar el depósito de sus automóviles. Filas de varios kilómetros se han formado en las estaciones de servicio a lo largo de la autopista que conecta San Petersburgo con Moscú. En los videos que circulan por Internet, los residentes describen la situación como una auténtica pesadilla. Muchos afirman que jamás imaginaron que el racionamiento de combustible llegaría a sus propios barrios. Uno de ellos lo resumió con una frase contundente: vives en un país repleto de recursos petroleros y aún así te limitan la cantidad de combustible que puedes comprar. En sus propias palabras, esa es una muy mala situación.
Y aquí está la parte que probablemente más debería preocupar al Kremlin. Cada vez más rusos comienzan a darse cuenta de que los medios estatales no les están contando toda la verdad. Cuando ocurre uno de los mayores ataques con drones en la historia de Moscú, cualquiera esperaría que ocupara los principales titulares. Sin embargo, muchos medios rusos apenas lo mencionaron. Uno de ellos se limitó a hablar de reparaciones no programadas en las refinerías de petróleo rusas que están ejerciendo presión sobre las acciones del sector energético, sin mencionar en ningún momento que esas reparaciones eran consecuencia de un ataque con drones ucranianos. La expresión reparaciones no programadas se ha convertido casi en un código entre los ciudadanos rusos que siguen de cerca la actualidad. Es una forma de hablar de un ataque con drones sin utilizar jamás las palabras dron, Ucrania o ataque. Otro medio ruso, evitando igualmente mencionar directamente el bombardeo contra la refinería, sí reconoció que la noche del 15 al 16 de junio fue, según sus propias palabras, una noche difícil para la región de Moscú, que sufrió un intenso ataque con drones ucranianos. El informe señalaba que varias ventanas de edificios residenciales quedaron destrozadas, algunos tejados se incendiaron y al menos 6 personas resultaron heridas. Ese mismo reportaje añadía un dato llamativo. Por primera vez, Ucrania habría empleado drones avanzados capaces de operar eficazmente incluso bajo condiciones meteorológicas adversas, incluida la lluvia. En el plano económico, el panorama que dibuja incluso la propia prensa financiera rusa resulta preocupante. Un informe reconocía que el presupuesto federal está sometido a una presión cada vez mayor. Aunque los ingresos por petróleo y gas experimentaron un aumento temporal durante mayo debido a una crisis independiente en Oriente Medio, ese alivio ya estaba siendo absorbido por la fortaleza del rublo, los crecientes descuentos aplicados al petróleo ruso y los persistentes problemas logísticos. Solo durante los 5 primeros meses de 2026, los ingresos procedentes del sector petrolero ruso habrían caído alrededor de un 30% respecto al mismo período del año anterior, un descenso del 30% precisamente en el sector que financia la mayor parte del esfuerzo bélico de Rusia. Ahora volvamos al punto donde comenzamos, porque prometimos que también había una buena noticia, y, sinceramente, es una historia que no tenemos la oportunidad de contar con suficiente frecuencia. La Catedral de la Dormición, situada dentro de la labra de las cuevas de Kiev, el edificio que Rusia intentó destruir el 15 de junio, ya está recuperándose. Los equipos de restauración comenzaron a trabajar prácticamente de inmediato. Según las imágenes registradas en el lugar, las campanas del monasterio ya han vuelto a sonar. Los sacerdotes han retomado sus actividades habituales dentro del complejo religioso. Los bomberos lograron extinguir el incendio del cercano edificio Mistetsky Arsenal y los primeros trabajos de restauración también han comenzado allí. Uno de los testigos presentes en el lugar lo expresó de forma especialmente emotiva. Dijo que el sonido de las campanas de la labra significa que todo seguirá funcionando, que la ciudad de Kiev continúa viva y que ningún bombardeo ruso puede destruir una ciudad que carga con casi 1000 años de historia. Cada mañana, Kiev vuelve a levantarse y comienza nuevamente a sanar sus heridas. Existe además una razón más profunda por la que Rusia eligió precisamente este objetivo, y comprenderla ayuda a entender cómo Moscú interpreta esta guerra. Según un análisis publicado por The Conversation, a partir de 2009, tras un cambio de liderazgo dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, el Kremlin comenzó a vincular de manera cada vez más explícita la política religiosa con su proyecto de restauración imperial. Durante décadas, la influencia rusa sobre la labra de las cuevas de Kiev fue una herramienta para ejercer control sobre la identidad nacional, la autodeterminación y la libertad religiosa de Ucrania, pero esa influencia
terminó hace años. Desde enero de 2023, todos los servicios religiosos celebrados dentro del monasterio son dirigidos exclusivamente por la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, independiente de Moscú, desde su separación oficial del Patriarcado ruso en 2019. En otras palabras, Rusia ya no controla este lugar ni espiritualmente, ni políticamente, ni institucionalmente. Atacarlo no respondía a una necesidad militar. Fue más bien un acto dirigido contra un símbolo cuya influencia Moscú ya había perdido. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington que sigue este conflicto prácticamente desde sus primeras horas, ofreció una interpretación similar. Resulta sorprendente que la capital de uno de los mayores productores de petróleo del mundo enfrente largas filas en las gasolineras y restricciones para comprar combustible. Cada vez más ciudadanos rusos comienzan a cuestionar la información difundida por los medios estatales, especialmente después de uno de los mayores ataques con drones sobre Moscú. Mientras la prensa oficial hablaba únicamente de reparaciones no programadas en las refinerías, muchos interpretaron esa expresión como un intento de ocultar los daños causados por los ataques ucranianos. Al mismo tiempo, la economía rusa muestra señales de presión. Informes indican una fuerte caída en los ingresos del sector petrolero, clave para financiar el esfuerzo militar, mientras el propio gobierno reconoce problemas en la producción de combustible. Sin embargo, también hay una noticia positiva. La Catedral de la Dormición, en la histórica Labra de las Cuevas de Kiev, atacada durante los bombardeos, ya está siendo restaurada. Las campanas han vuelto a sonar y las actividades religiosas se han reanudado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para Ucrania. En conjunto, estos acontecimientos reflejan un cambio importante en la guerra. Mientras Ucrania intensifica los ataques contra la infraestructura energética rusa, Moscú enfrenta crecientes dificultades económicas y un conflicto que, cada vez más, también se siente dentro de sus propias fronteras.